Autobiografía. Versos autobiográficos. Ahí están mis canciones. Ahí están mis poemas. Yo, como las naciones venturosas y a ejemplo de la mujer honrada, no tengo historia. Nunca me ha sucedido nada, oh noble amiga ignota, que pudiera contarte. Allá en mis años mozos adiviné del arte la armonía y el ritmo, caros al musajeta, y, pudiendo ser rico, preferí ser poeta, y después, mucho. He sufrido como todos y he amado lo suficiente para ser perdonado. El poemario de Serenidad en total consta de 101 poemas, las cuales manejan diversas temáticas. El poemario de Amado Nervo debe entenderse como una obra que está en relación con diferentes movimientos literarios y en tendencias literarias. Es por ello que, al encontrarse con diversos análisis de investigación, suele encasillar su trabajo bajo un solo movimiento. Considerando ese detalle, se quiere llegar a una conclusión más específica y con certeza sobre el trabajo de Nervo. Es por eso que la edición del poemario que se utiliza para la realización del análisis será la primera edición que fue publicada bajo el sello editorial Renacimiento, en el año de 1914 en la ciudad de Madrid, España. Serenidad está dividido en secciones, las cuales son Apaciblemente, Rimas irónicas y cortesanas, Amor, Ad abstra, Penumbra y La amada inmóvil. Un dato importante a mencionar es que sobre la sección específica de La amada inmóvil está dedicada a Ana Cecilia Luisa Dailés, quien fue el amor del escritor y a quien está dirigido esta parte del poemario. Ya adentrándonos a lo que es el análisis de las dispositio, decir que según José María Pozuelo y Bancos, la dispositio es la parte que se ocupa de la función constructiva del discurso. Es así que la dispositio dentro del poemario de Serenidad puede identificarse según la clasificación que se le da a la teoría del género. Cuando se habla de poesía, es referido a que responde a una profunda inspiración estética del ser humano, que anhela el encuentro con una suprema belleza del arte. Siguiendo a Manuel Durán, podemos hablar de 3 etapas de la poesía de Amado Nervo. El primero, un periodo inicial de romanticismo ingenuo, provinciano, con abundante uso de adjetivos y expresiones enfáticas, de sentimientos siempre tristes, siempre apasionados y a veces melancólicos. En segundo, un periodo modernista en el campo, en el centro de su carrera poética. Y en tercer lugar, una etapa de simplificación en la cual se aparta de la retórica modernista, sin abandonarla del todo y sin esforzarse demasiado por innovar técnicamente. En el caso de la forma que está estructurado el discurso de los poemas, podemos decir a grandes rasgos que ese poemario está constituido por una predilección de los endecasílabos y hectasílabos. La combinación libre de los versos de arte mayor y los versos de arte menor son muy constantes en la construcción de los poemas de Amado Nervo. Pero si hablamos de un poema en específico, estudiaremos el caso de Mediunidad. Está formado por 3 estrofas que en total hacen 19 versos. Dentro del conteo de los versos se puede identificar que contiene una irregularidad métrica, puesto que en la primera estrofa se tienen 6 versos, de los cuales solo el verso 3 contiene 4 sílabas métricas. Por el número de sílabas métricas que contiene el poema, se divide en versos de arte menor en su totalidad, donde confluyen hectasílabos y octasílabos en su mayoría, y no existe un verso de una sola sílaba, pues al llevar acento se le aplica la ley del acento final y su número de sílabas cambia, obteniendo así un trisílabo en el verso 10. La elocutio está dedicada a la formulación lingüístico-estética del texto y de la palabra,
Es ahí donde el lenguaje adquiere en el texto literario una configuración verbal mucho más densa. Ello se debe al empleo reiterado de los llamados procedimientos artísticos verbales, que la retórica calificó como figuras literarias. Debido a su estilo refinado y al uso del verso libre, la poesía modernista de Amado Nervo necesitaba elementos que le ayudaran a producir sonoridad a los poemas. Es así como el estilo de las palabras, tanto en sus valores fónicos, es decir, sonoridad, musicalidad, necesitaban procedimientos que le ayudaran al poema a tener una musicalidad, valiéndose del epíteto, de la sinestesia, de la aliteración, de la comparación, de la metáfora y de los símbolos. Con estos recursos se pretende contribuir a la creación de la belleza a través de las palabras y de la musicalidad del texto. Es por esto que predomina en este movimiento un gusto por lo estético refinado. Además, hay que recordar que ellos escribían por y para las élites. Entonces, es muy obvio porque utilizaban este tipo de recursos de sonoridad y de palabras cultas y neologismos, motivo por la cual su lenguaje era más cuidado y seleccionado con delicadeza. En el caso del poema Amémonos, que estamos viendo a continuación, la construcción del sonido por medio de la figura literaria de aliteración es evidente, puesto que a lo largo de los versos se puede identificar la reiteración del fonema I. Este recurso es intencionalmente buscado para crear musicalidad al momento de declamar el poema. Lo que hace esta repetición intencional del fonema es que funciona como intensificador del sonido y la entonación es más rebuscada. En el caso de las palabras redendor y arcano, que se pueden observar que aparecen seleccionados en el poema, son características del lenguaje rebuscado y culto del modernista. La montaña. Desde que no persigo las dichas pasajeras, muriendo van en mi alma temores y ansiedad. La vida se me muestra con amplias y severas perspectivas y siento que estoy en las laderas de la montaña augusta de la serenidad. Podemos agregar en esta vía de investigación que la memoria es la tercera parte de la neorretórica, la cual sirve para el estudio pertinente de la lírica. Conozcamos la vida y obra de Amado Nervo, poeta mexicano. Nombre completo: Amado Ruiz de Nervo Ordaz. Nace en Tepit, capital del estado de Nayarit, el 27 de agosto de 1870. En 1873 muere su padre, Amado Nervo Maldonado. La situación económica familiar se ve afectada tras la muerte de su padre, y su madre, Juana Ordaz Núñez, decide trasladarse a Zamora junto con sus hijos al estado de Michoacán. En 1883 inicia sus estudios en el Colegio de San Luis. 1886 muere su hermano Juan Francisco y comienza sus estudios en el Seminario de Zamora, aunque tuvo que dejarlos por problemas económicos y familiares. A comienzos de 1884 decide marcharse a la capital de México para dar inicio a su carrera de literatura. En 1900 viaja a Europa como corresponsal del periódico El Imparcial y una vez en París entabla una profunda amistad con Rubén Darío y otros escritores del momento. En ese mismo año conoce a Ana Cecilia Luisa Dailés, quien sería su amada inmóvil. 1905 comienza con sus cargos diplomáticos en México. En 1910 inicia la Revolución Mexicana. 1912 muere su compañera de vida, Ana Cecilia Luisa. 1914 fue exiliado al extranjero tras los cargos de diplomático y tuvo mucho que ver en la política extranjera. La inventio es la parte que es concebida como el conjunto de ideologemas que se nutren de los textos. Estos
son trazados como una reescritura de los textos en los que estos tienen mecanismos portadores de ideología. Los temas más frecuentes dentro de la poesía de Amado Nervo son los religiosos, los místicos, los decadentes, los existencialistas y los relacionados con la muerte. Los veremos a continuación. Los temas religiosos presentes en los poemas del Convento y Confianza nos muestran una línea temática dedicados a su propio concepto de lo que es religión, donde se pueden encontrar la posición religiosa que tenía él, debido a que no se consideraba religioso, sino más bien fiel creyente de un ser supremo. Es común identificar a lo largo de los poemas de Serenidad una influencia de intereses particulares sobre cómo tratar los temas, qué hay después de la muerte, y todos estos abordados desde una perspectiva mística. En el caso de los temas referidos a lo místico, estos temas están interrelacionados con lo religioso, puesto que en ocasiones se puede encontrar un Nervo cristiano contaminado con ideas ocultistas místicas. Sin embargo, su incesante búsqueda sobre la idea de que hay más allá de la muerte es lo que en realidad domina el misticismo de Nervo. De modo más amplio, la semántica parte de la semiótica, que estudia y analiza los procesos de significación de signos, textos y discursos que circulan diacrónica y sincrónicamente por la sociedad. El uso de la palabra resemantizar está relacionado con lo anterior, pero indica un proceso inverso, porque busca dar realce a un sentido ya existente o a uno nuevo para recuperarlo, ya sea de una forma total o parcial. La existencia de un ser superior es una problemática abordada por el poeta mexicano. En la actualidad se sigue debatiendo sobre el tema y ha sido objeto de estudio por teólogos y científicos para llegar a una conclusión de qué es la religión. Es por ello que tenemos en América Latina un porcentaje dividido de población que profesa las distintas denominaciones. El tema de la muerte y los episodios dolorosos son las principales particularidades que marcaron el trabajo del mexicano poeta. Este tipo de vocación sigue apelando a la sensibilidad de los lectores, debido a que nos sentimos identificados con el dolor y la pérdida de un ser amado. En las sociedades actuales, la muerte se interpreta como el final de la vida, como la conocemos, pero seguimos buscando un mundo de posibilidades para eludir el hecho de la partida. Tras haber estudiado las muestras poéticas y la vida de Amado Nervo, podemos concluir lo siguiente. El género literario de la obra estudiada cumple con los requisitos de la poesía lírica, donde el autor manifiesta sus emociones y sentimientos por las personas más amadas, como su padre, hermano y compañera de vida. También utiliza las palabras para hacer un eco decadente y místico en su expresión de letrado latinoamericano. No existe un movimiento literario preponderante en Amado Nervo. Este personaje de la escritura combina de una manera estética del romanticismo al modernismo, lo cual trajo como resultado una escritura homogénea capaz de impactar al lector. El poemario de Serenidad está compuesto por temas religiosos, místicos, decadentes, existencialistas, todos estos relacionados con la muerte. Esto gira de acuerdo a las experiencias vividas por el autor. Todo eso lo pudimos ver alrededor del recorrido que nosotros pudimos darle sobre el poemario de Serenidad de Amado Nervo. Gracias.